Hermanos, nosotros siempre, cuando hablamos de estos temas, de que, como dice la sierva del Señor, querrán derribar el Santo Sábado, ¿no es cierto? Siempre pensamos de los que están fuera de los que no son adventistas. Pero hermanos, quiero resaltar algo para nosotros también, porque es bueno que nos miremos al espejo, es bueno que miremos las manchas que tenemos para darnos cuenta y acudir inmediatamente a nuestro Señor, a nuestro Salvador, para que seamos limpios, ¿verdad? A veces creemos que estamos vestidos con vestiduras blancas, valga la redundancia, y que no tenemos ninguna mancha, pero a veces como hijos de Dios venimos arrastrando manchas, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Con respecto a la observancia del sábado, ¿sí? Nosotros mismos a veces podemos estar derribando este día santo que el Señor nos ha dado, cuando somos distraídos, cuando somos desorganizados al momento de llegar el día santo, sí, que nos agarra desprovistos, que en el hablar, en el pensar también podemos estar faltando este día santo. Y cuando decimos que podemos estar derribando este día santo, que es el sábado, estamos ni más ni menos, hermanos, que estamos faltando a la santa ley de Dios. Y es tan abarcativo esto para nosotros, es tan abarcante el formar parte de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y que tienen el testimonio de Jesucristo, que a veces nosotros, cuando pasamos por alto la palabra de Dios, cuando no investigamos, no cavamos profundamente en su palabra, cuando pasan días que no oramos o que no meditamos en la Biblia, en espíritu profecía, hermanos, es como que estamos faltando también a lo que el Señor nos ha mandado hacer, que es que Él dice, por ejemplo, en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros no escudriñamos, no estudiamos, somos distraídos en todos estos temas, no podemos nunca encontrar la vida eterna, porque nos da lo mismo, porque a veces pienso que solamente el sábado, con estudiar la escuela sabática y escuchar un sermón, es suficiente. En este conflicto, sigue diciendo la sierva del Señor, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia y del Estado para compeler a los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, a recibir la marca de la bestia. El pueblo de Dios no se someterá. El profeta de Patmos vio a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Amén, hermanos. Amén. Aquí nosotros debemos esforzarnos, hermanos, para poder ser de este pequeño grupo que dice la sierva del Señor, tendrán las arpas de Dios y estarán cantando el cántico de Moisés y del Cordero en el reino de los cielos. Esta señal distintiva, que es el día sábado, que tienen sus hijos, muestran que no beben del vino del furor. Hermanos,
Aquí la sierva del Señor dice que nosotros debemos tener, que va a haber dos grupos de separación, en el cual unos adoran al Señor, guardan sus mandamientos, y en el otro que les da lo mismo guardar cualquier día y tener dioses en el cual adoran y ponen todo su interés haciendo y ofendiendo a nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. La línea de separación es tan importante de separarnos de aquellos, ¿sí?, de aquellos que conocieron la verdad, de aquellos que rechazaron la verdad. Debe haber una línea de separación. Y quiero leerles una carta que está en el libro Eventos del Tiempo Final. Es una carta realmente muy conmovedora, una carta de amonestación, una carta que deberíamos nosotros meditar en ella, ¿sí?, porque es lo que está sucediendo hoy día y hace que nosotros podamos ver de qué lado estamos. Y dice así, queridos hermanos, escuchen con atención. El Señor estaba obrando en Minneapolis y debo ser fiel en expresar las palabras que Dios me dio. Estaba pensando por una de las puertas más dolorosas de mi vida, porque desde ese momento la confianza que había tenido de que Dios estaba guiando y controlando la mente y los corazones de mis hermanos ya no era como antes. Yo había sentido que cuando recibía un llamado diciendo: hermana White, queremos que asista a la reunión porque su influencia es necesaria, no debía ver mis opciones y mis sentimientos, sino que debía levantarme por fe y hacer mi parte y dejar que el Señor hiciera la obra esencial que debía ser hecha. Ahora, una enorme carga pesa sobre mí. Desde ahora en adelante debo mirar solamente a Dios, porque no me atrevo a confiar en la sabiduría de mis hermanos. Veo que ellos no siempre tienen a Dios como consejero, sino más bien dependen en gran medida de los hombres que han puesto delante de ellos, en lugar de Dios. Mencioné que me sentí casi sola en Minneapolis. Estuve sola frente a ellos en la asociación en Battle Creek, porque de acuerdo a la luz que Dios me dio, había designado darme, ellos no estaban siguiendo el consejo de Dios. Entonces sentí que mi espíritu se conmovía dentro de mí y presenté un testimonio directo a sus hermanos. Les conté un poco de cómo se habían ejecutado las cosas en Minneapolis y les declaré la posición que había tomado, que el fariseísmo había estado obrando para fermentar el campamento aquí. En Battle Creek, en las iglesias adventistas del séptimo día, estaban siendo afectadas, pero el Señor me había dado un mensaje de que con la pluma, la voz trabajaría hasta que esta levadura fuera expulsada y se introdujera una nueva, la gracia de Cristo. Hermanos, y el otro también, el otro manual de iglesia. Hermanos, fíjense que aquí dice la sierva del Señor que se estaba introduciendo cosas, no se estaba siguiendo al Señor, ni que el Señor los estaba guiando, sino que dice que ellos estaban confiando en ellos mismos
estaban introduciendo cosas, ideas humanas, ¿sí? que ocurrirían, que estaban ocurriendo en Minneapolis. Cuando hablamos en Minneapolis podemos decir, hermanos, que lo que sucedió, por ejemplo, en la conferencia del año pasado, ¿verdad? Que se estaban haciendo cambios que son, a ver, ¿qué adjetivo le podríamos poner? Cambios que no tienen sentido, cambios de ideas humanas que son tan frágiles que se quiebran en cualquier momento. Y fíjense, yo quiero un poquito abrir el manual de iglesia para ver lo que se hizo en Minneapolis el año pasado, ¿sí? En la conferencia, que no es precisamente en Minneapolis. Y hablo del capítulo 14 de el manual de iglesias con respecto a las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Hermanos, y por ejemplo, aquí en la primer creencia que habla de las Sagradas Escrituras, dice: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Hermanos, una de las frases que cambiaron, ¿sí?, el año pasado, donde dice santos hombres, ¿sí?, pusieron autores inspirados. ¿Y qué dice la santa palabra del Señor en segunda de Pedro? Vamos a buscar segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Aquí está, voy a dar lectura. Dice así: porque la profecía no vino en tiempos pasados por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice que no vino la profecía, ¿sí?, por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. Sigue diciendo el manual de iglesia: por medio de esta palabra, ¿sí?, le borraron santa, ¿sí?, dice, por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos, ¿sí? Cuando dice humanos, hermanos, en esa palabra, en esa frase, va hombre. Ahora, fíjense en aquí cómo se está usando el lenguaje inclusivo, ¿sí?, tanto para la mujer como para el hombre, ¿sí? Y todo esto apunta para que se acepte todo tipo de gente con orientación sexual de la cual hayan elegido, sea homosexual o sea lesbiana. Otro de los cambios que han hecho en la cuarta creencia. Fíjense, hermanos, que habla del Hijo. Y aquí le han borrado la hombría del Señor Jesús, ¿no? Dice, doy lectura: Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios.
se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano. Cuando es verdaderamente hombre. Ahora, ¿por qué hay este juego de palabras que pareciera que fuera insignificante, pareciera que, de hecho, parece ser insignificante que cuando en la conferencia miles y miles de hermanos, ¿sí?, estuvieron hablando de estos temas, nadie se dio cuenta de que al Señor Jesús le estaban quitando la hombría y que se estaba introduciendo un lenguaje inclusivo, ¿sí? Y por ejemplo, en la número 7 habla de la naturaleza del hombre, y votaron que debía ahora ser la naturaleza de la humanidad, hermanos, la naturaleza de la humanidad. Por ejemplo, ¿sí?, en la número 21, en el último punto, dice: el mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de fidelidad. Y le pusieron los líderes. O sea, los líderes, puede ser un líder mujer o un líder hombre, ¿verdad? Entonces, acá vemos pequeños detalles, ¿sí?, de lo que se ha hecho. Por ejemplo, otro de lo que se cambió fue con respecto a la inminente venida de Cristo, ¿sí? Le sacaron esa palabra y le pusieron pronta, que no es lo mismo. Entonces nosotros vemos acá, hermanos, cómo la sierva del Señor, si hoy estuviese viva, podría decir exactamente, estar diciéndolo a viva voz a estos dirigentes de las cosas que están haciendo. Sigo leyendo. Se reconoció todo lo que yo había declarado en Minneapolis, que debía ocurrir una reforma en las iglesias. Se necesita una reforma, porque hay debilidad y ceguera espiritual en el pueblo que ha sido bendecido con gran luz, valiosas oportunidades y privilegios. La pregunta, hermanos, para hacernos a medida que vamos leyendo esta carta, si es que la reforma se produjo. A ver, convengamos que una reforma puede ser para mal o para bien, puede reformarse para tergiversar la verdad y tomar otro rumbo que no es el verdadero, o la reforma puede efectuarse de cuando el rumbo está tomado y es errado, volver al camino correcto. Entonces, nosotros hoy nos preguntamos si la iglesia del Señor necesita una reforma, necesita colirio para ver y sacarse la ceguera espiritual en la cual el pueblo hoy está sufriendo. Sigue diciendo la sierva del Señor: habían salido de las iglesias denominacionales como reformadores, pero ahora están actuando igual que esas iglesias. Esperábamos que no hubiera la necesidad de otro salir de ella. Y esta frase, hermanos, esta frase está en íntima relación con el mensaje de Apocalipsis 18, cuarto ángel, donde dice: salid de ella. Y acá la sierva del Señor está diciendo que un grupo había salido de las iglesias denominacionales como reformadores, pero ahora están actuando, dice, igual que esas iglesias. Ahora, hermanos,
Pregunto, cuando uno acepta, abraza, ¿sí?, la unidad con las demás iglesias, que es ni más ni menos que ecumenismo, yo estoy adoptando también esas mismas ideas políticas que tienen como religiones para aunarme, para ser uno, ¿sí?, y ser parte de esa barca. Y la sierva del Señor dice, esperábamos que no hubiera la necesidad de otro salir de ella. Aquí la sierva del Señor nos está diciendo que ya anteriormente había estado dando a voz viva el salir de ella por todo el mal camino, el mal proceder que estaban adoptándose estos hermanos. Hermanos, pero también tengo que preguntarme si es que hoy se necesita salir, decir nuevamente esta frase, salir de ella, salir de la confusión, salir del ecumenismo, salir de apoyar, ¿sí?, a estos infieles que se toman el atrevimiento de sacarle la hombría a Cristo, que se jactan de ser los perros guardianes, los atalayas, cuando en forma camuflada, ¿sí?, casi podría decir burlándose de la hermandad y aprovechándose de su ceguera, haciendo todos estos cambios, ¿sí?, tal así, me animo a decir, desafiando, porque por ahí dicen, no hay problema si los hermanos no estudian o no se van a dar cuenta de esto. Pero de lo que se olvidan estas personas, que hay verdaderos atalayas sin títulos, sin estudio, que están velando, que están observando, que están mirando y que sobre todas las cosas están clamando, ¿sí?, y están gimiendo por estas abominaciones que se están haciendo. La sierva del Señor sigue diciendo, muchos cerrarán sus oídos al mensaje que Dios les envía y abrirán sus oídos a falsedades y sofismas. Si yo veo el vino del furor, de la fornicación que ha dado beber la Babilonia, es clara, hermano, es evidente. Y el mundo no lo sabe. El mundo no sabe que está siendo engañada por esta gran ramera, ni aun las iglesias protestantes. Pero ¿qué hay con el pueblo de Dios? Con aquel que ha recibido tanta luz, con aquel que ha recibido esta bendición, ¿sí?, de oportunidades y privilegios, como dice la sierva del Señor. ¿Qué hay con ellas? Trabajé con la pluma y la voz, haciendo todo lo que estaba en mi poder para cambiar este tipo de cosas, declaró la señora. Declaré que el rumbo que habían tomado en Minneapolis era una atrocidad contra el Espíritu de Dios, y que si los que están en esa reunión salían con el mismo espíritu que habían venido a ella y seguían persistiendo en él, a menos que cambiaran su espíritu y reconocieran sus errores, entrarían en peores engaños. Querido amigo adventista, querido hermano, la palabra de Dios y la sierva del Señor dice que cuando nosotros persistimos en seguir en el error que
yo me animaría a decir alto porcentaje, saben que las cosas no están bien. Saben que los dirigentes están haciendo cosas que no son guiadas por Dios. Saben que de esta manera están ofendiendo a nuestro Padre Celestial y que por ende recibirán un espíritu engañoso. Queridos hermanos, si seguimos de esta manera entraremos en peores engaños, engaños que serán fatales, engaños que nos llevarán a la destrucción, con la plena confianza de creer que es el Señor el que nos está guiando. Sigue diciendo la sierva del Señor, tropezarían y no sabrían en qué habrían tropezado. Esto a mí me llama la atención de una persona cuando está ebria, un borrachito, ¿sí?, que va tambaleándose debido a la gran cantidad de alcohol que tiene en su mente, y cae, y tal vez se pela la frente, se lastima, pero como puede, se levanta y sigue caminando sin saber que se lastimó y que tal vez está perdiendo sangre. Hermanos, aquí está hablando de un grupo de personas, de hermanos, que no se dan cuenta en el error que están. Dice la sierva del Señor, les rogué que se detuvieran donde estaban, pero la posición del pastor Bulter y del pastor Smith los influyó a no hacer ningún cambio. Cuando decimos pastor Bulter y pastor Smith, imagínense de aquellos pastores que hoy en día tienen nombre y apellido, ¿no? Podemos parafrasear esto. Dice, los influyó a no hacer ningún cambio, sino mantenerse en la misma posición. No hubo ninguna confesión. Se concluyó la bendita reunión. Muchos fueron fortalecidos, pero la duda y la oscuridad envolvieron a algunos más que antes. El rocío y las lluvias de la gracia provenientes del cielo, que ablandaron muchos corazones, ni siquiera remojaron sus almas. Escuchen, hermanos, las provenientes lluvias de gracias que caían del cielo ni siquiera remojaron sus almas. Hermanos, ¿será que hoy está pasando lo mismo? ¿Será que el Señor, mediante el Espíritu Santo, está clamando a sus hijos que se detengan, que se vuelvan de este camino, y que por tener corazones tan endurecidos ni siquiera se lo escucha? El primer paso hacia la incredulidad, al rechazo de la luz, es peligroso. Y la única forma en aquellos que han tomado este paso pueden recuperarse de las trampas de Satanás es aceptar lo que el Señor les ha enviado, pero se han negado a recibirlo. Eso sería humillante para el alma, pero sería para su salvación. Hermanos, cuando la sierva del Señor nos dice que se han negado a recibir la luz que se nos ha dado, yo diría que se le ha dado vuelta, se le ha dado la espalda al espíritu profecía. Y la palabra del Señor dice que cuando el pueblo no tiene profecía,
se desenfrena y se desboca. Lisa y llanamente, hermano, tenemos que decir lamentablemente que los dirigentes se han desbocado ya hace años y han hecho que todos los adventistas laicos, perdón, no todos, hay siervos del Señor que están dentro, que están despertando, que se están dando cuenta, pero que tal vez todavía no tienen la fuerza y el valor para gemir y clamar y para denunciar el pecado que están haciendo estos apóstatas. Repito, no todos, pero la mayoría está en este camino. Hermanos, la sierva del Señor sigue diciendo: si mis hermanos hubiesen reconocido su propia debilidad e incapacidad y nunca la hubieran perdido de vista, habrían humillado sus corazones ante Dios, reconocido sus errores y entrando en la luz y la libertad. ¿Qué nombre le podemos dar a esto? ¿Es rebelión como los días de Israel, cuando buscaron obstinadamente sus propios caminos y no se sometieron a los caminos de Dios ni a su voluntad? ¿Se pasará por alto a aquellos que, como los judíos, cierren sus ojos a la evidencia que Dios se ha dignado a dar? Otros recibirán la evidencia que ellos se negaron a recibir. Otros recibirán la bendición que Dios propuso para ellos, pero que se negaron a aceptarla porque eran orgullosos, autosuficientes y llenos de justicia propia. La incredulidad da lugar a todo pecado y es el vínculo de iniquidad. Su obra es corromper lo recto. Se pronuncia un ay sobre toda incredulidad y crítica directa. Como la que se manifestó en Minneapolis y Battle. Por sus frutos los conoceréis. Estamos demasiado atrasados y sin embargo los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad quieren en su ceguera guardar la llave del conocimiento, negándose a entrar en ellos mismos e impidiendo que otros entren. El mensaje debe ser pregonado por todos lados para que los escuchen aquellos que imperceptiblemente han estado jugueteando con el papismo, sin saber que lo hacían. ¿Qué es juguetear con el papismo, hermanos? ¿Qué es juguetear con el papismo? ¿Será que juguetear es tener reuniones para ponerse de acuerdo en ciertos puntos importantes de un lado y del otro? ¿Será que juguetear es hacer acuerdos? Es más, hacer acuerdos en forma secreta y no dárselo a los voceros para que así lo sepan los hermanos en todo el mundo. Sigue diciendo, están fraternizando con el catolicismo por medio de compromisos y concesiones que sorprenden aún a los fieles partidarios del papado. Hermanos, esto es tremendo lo que está diciendo la sierva del Señor acá. Están fraternizando con el catolicismo por medio de compromisos, por medio de acuerdos. Y cuando hablo compromisos,
se me vino a la mente el tratado que hicieron en el año 2000 en Polonia, por medio de compromisos y concesiones. Dice que los mismos integrantes del papado se sorprenden, porque nunca se imaginaron que los dirigentes del pueblo de Dios, aquellos que fueron levantados para denunciarlos a ellos mismos, ¿sí?, iban a venir como ovejitas a tratar, a dialogar, ¿sí?, a ponerse de acuerdo en que nosotros no vamos a tratarlo a ustedes de la bestia, que no vamos a hablar mal del domingo, de que el Papa es el 666, a cambio de que nosotros no nos digan que somos una sexta. Hermanos, cómo la sierva del Señor, cómo el Espíritu Santo dejó todo escrito. Y toda esta luz que se nos ha dado, nosotros les hemos dado la espalda. Hoy día ya ni se lee espíritu profecía en las iglesias, hermanos. En un sermón no se abre espíritu profecía, y muy poco se abre la palabra de Dios. La sierva del Señor dice que en el tiempo del fin nosotros como familia deberíamos estudiar el 4º volumen. Deberíamos imprimirlo y repartirlo al mundo tal cual está, sin que se le saque nada. Y ese 4º volumen es el conflicto de los siglos. Hermanos, y el conflicto de los siglos se les ha sacado párrafos enteros. Increíble lo que han hecho. Están fraternizando con el catolicismo por medio de compromisos y concesiones que sorprenden aún a los fieles partidarios del papado. Salid del camino, mis hermanos, dice la sierva del Señor, y no os entorpezcáis entre Dios y su obra. En ese gran día se abrirán las páginas más oscuras de la historia de este mundo. Será demasiado tarde para corregir los errores. En los libros están registrados los crímenes cometidos a causa de las diferencias religiosas. No ignoramos la historia. Europa fue sacudida como por un terremoto cuando la iglesia se engrandeció en orgullo y vanidad, altanera y déspota, consagrada a condenar y matar a todos los que se atrevieran a pensar por sí mismos y a quienes se aventuraran a tomar la Biblia como el fundamento de su fe. Hoy día, en forma solapada, el poder papal está haciendo lo mismo. Está apuntando sus cañones a aquellos que se atrevan a pensar por sí mismos, basándose en la palabra del Señor, con fuerte fundamento. Ahí donde están apuntando, donde está apuntando el papado. Ese fuerte fundamento que el Señor nos dejó para este tiempo del fin es predicar este mensaje que estoy dando. 1º, 2º, 3º y 4º ángel de Apocalipsis. Sigue diciendo, se han despreciado las advertencias, resistido a la gracia, abusado en los privilegios, apagado la convicción y fortalecido el orgullo del corazón humano. El resultado es semejante al de los judíos, nefasta dureza de corazón, duros de cerviz. Estamos iguales que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos.
nuestra cabeza como piedra. Al ofrecer este vino, la que da esta gran ramera apóstata a las naciones, Babilonia no tiene el propósito de causar una furia, pues ella afirma todo lo contrario, que el beber de su vino traerá paz a las naciones. Y sin embargo, en contraposición, los que beban de él traerá sobre las naciones la ira de Dios. La fornicación o prostitución, la alianza entre cristianismo apóstata y los poderes políticos de esta tierra, hermanos, hacen que se fortalezca el ecumenismo. Es por medio del cual podríamos decir que Satanás se propone unir al mundo bajo un solo liderazgo. Y ese liderazgo está comandado por sus agentes aquí en la tierra. Y sabemos que este Papa Francisco denodadamente está trabajando para tratar de introducir la mayor cantidad posible, ¿sí?, al CMI, al Congreso Mundial de Iglesias. Los mercaderes, por ende, en una primera interpretación, son los que dirigen literalmente el comercio. Sabemos que este nuevo orden mundial que tanto pregonan, ¿sí?, que no hace más que tener de esclavizada a la gente, ¿sí?, completamente embuidos en sus asuntos, en sus trabajos, en lo cual hace que por medio de su alimentación también emboten estas almas y no puedan discernir completamente nada, diría yo. Los negocios de la tierra, cuyo apoyo financiero y material han construido, hermanos, y lo vemos, a tanto lujo, al esplendor y al buen éxito de Babilonia. Cuando lo vimos definidamente, cuando este apóstata abrió la puerta de la gracia, se alcanzó a ver, al menos yo alcancé a ver por primera vez, todos esos pisos de mármoles, esas columnas de mármol, ¿sí?, y el lujo, ¿sí?, de esta Babilonia. Su potencia y su poder, su ímpetu, su vigor, es el predominio de influenciar al mundo y llegar a que tanto pueblos, lenguas, muchedumbres, ¿sí?, estén postrados a sus pies. Hoy día podemos ver que el mundo está fascinado de la mano de este Papa, el Papa Francisco. Y podemos decir que su deleite voluptuoso, su obscenidad, su arrogancia, es vista por las religiones de todo el mundo como la Iglesia Madre a quien deben obedecer. Ese obedecer, vuelvo a repetir,
es yo te dejo seguir con tu proceder en tus diferentes religiones, pero tú estás al mando mío. Yo soy el que te mando. Yo no pretendo que en tu iglesia celebren misa, sigan como ustedes vienen, pero ustedes tienen que acatarse a mis órdenes. Es tan impresionante su hipnotismo, su fascinación, su cautiverio, que ha hecho que todo el mundo, y que aún al supuesto pueblo de Dios haya introducido vino prostituido, lenguaje inclusivo. Hermanos, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, aquí están preparando estos dirigentes el camino, lo están allanando para que se pueda recibir, ¿sí?, tanto homosexuales como lesbianas, tanto pastoras de diferente género, haciendo que no les va a quedar otra que imprimir Biblias y cambiar ciertos textos. Hermanos, que lo vamos a ver muy pronto. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Es lo que este ángel le está diciendo al mundo, a los hijos de Dios. Tal vez muchos no beban este vino dentro de la iglesia adventista, porque repito, no todos están ciegos, hay muchos hermanos que están despertando, pastores que están dándose cuenta también de lo que está sucediendo. Pero esta exhortación de salir de Babilonia, de esta Babilonia simbólica, es para todos aquellos que estén bebiendo de esta confusión, de estos cambios, de estas cosas que Dios nunca las hubiese permitido, que por medio de su sierva dejó bien escrito, bien aclarado, donde ella dice que el Señor, en su gran amor, dejó escrito el 4º volumen, porque allí están todas las artimañas de Satanás, todas las trampas que le iba a colocar al pueblo de Dios. Hermanos, en Isaías 48:20, voy a dar lectura. Tengo unos pasajes bíblicos para comparar cómo el Señor en la antigüedad clamaba, rogaba por medio del Espíritu Santo para que su pueblo también saliera del gran error. Y dice Isaías 48:20, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nueva a esto con voz de alegría, publicando, llevadlo hasta lo último de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Jeremías 58 dice algo parecido. Dice, huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos delante del ganado. Sed libre, salid de la esclavitud
está diciendo el Señor. Jeremías 51:6 dice: huid de en medio de Babilonia y librad a cada uno su alma, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque este es el tiempo de la venganza de Jehová, Él le dará su pago. Así como el pueblo de Dios salió antiguamente de la ciudad de Babilonia para regresar a Jerusalén, de la misma manera su pueblo es llamado a salir de Babilonia, hermanos. Esta Babilonia que es la madre de las rameras, esta Babilonia que en un momento la sierva del Señor dijo que si seguía la iglesia al paso que iba, se iba a convertir en la hermana de ella. Salid de Babilonia para que sean dignos de entrar en Jerusalén. Todos aquellos que sean verdaderos hijos, hermanos, aquellos que estén escuchando el suspirar del Espíritu Santo, aquellos oirán su voz, aquellos que obedezcan la exhortación de Mateo 7, del 21 al 27, de Juan, capítulo 10, del 4 al 5. Esta voz se repite en la exhortación del segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío, dice la sierva del Señor. Y abro el cuarto volumen, en la página 441 del Gran Conflicto. Repito, la sierva del Señor dice que en todas nuestras casas deberíamos adquirir un ejemplar de estos, estudiarlo, leerlo en familia, y debemos repartirlo a todo el mundo. Qué bueno, hermana Brenda, que esté esta idea de juntar dinero y de que se pueda enviar este libro, El Gran Conflicto, para repartirlo. Porque haciendo esto, hermanos, obedecemos al Espíritu Santo, ¿sí? En repartir, en que la gente lea este libro, porque la sierva del Señor dice que cuando lean este libro, ¿sí?, y sucedan las cosas que en un tiempo atrás leyeron, van a creer. ¿De qué nos sirve a nosotros decirle a la gente: no salgáis porque ese que está ahí no es Jesús, sino es Satanás, quien está imitando la segunda venida de Cristo? Si no lo hemos dicho antes, hermanos. Tiene más efecto anunciarlo, decirlo ahora, cosa que cuando suceda, creáis, dice el Señor. Y en la página 441, no sé, hermana, hasta qué hora tengo o puedo seguir. Tengo varias citas para leer, Brenda. Puedes seguir. Bien. Y la página 441 dice: la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. La unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El camino es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella.
Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Nuestro trabajo es que estos discípulos de Cristo que se encuentran en otras iglesias conozcan este tremendo mensaje, este tremendo legado que se nos ha dejado y que nosotros lo estamos acallando. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para este tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irían acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios, que se encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, hermanos, aquí está hablando del mundo, ¿sí?, que están en diferentes congregaciones, ¿sí?, verdaderos hijos de Dios que están adorando en forma digamos, equivocada, y también se aplica a todos aquellos, ¿sí?, que aún conociendo la verdad, ¿sí?, que la han rechazado, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Hace un rato hablaba, cuando la sierva del Señor decía que les enviará, por rechazar la verdad, les enviará un espíritu de engaño para que crean. Y aquí lo sigue repitiendo. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibir la verdad pura de parte del Señor, no aquellas que, por medio de ideas humanas, de proyectos humanos, de estrategias humanas, ¿sí?, le cierran la puerta al Señor. Y todos los hijos del Señor, que quedaren en Babilonia, oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. También sigue diciendo en la página 661, en la página 661, primero repite, por favor. 661 dice así: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia.
desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión y su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que la consideren sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas del corazón carnal. La religión se convertirá en un solo manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonio, y de ese modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Hermanos, cuando nosotros, por rechazar la palabra de Dios, recibimos un espíritu de engaño, dice que la consecuencia será que se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades, que a través de esto dice estaremos tropezando y no nos daremos cuenta. Estaremos adorando al maligno, estaremos escuchando al maligno, estaremos siendo guiados por el maligno y no nos daremos cuenta. Hermanos, el pueblo de Israel seguía con sus oficios en el santuario celestial, seguía orando al Señor, creyendo que Él los guiaba, y el Espíritu de Profecía dice que era el mismo Satanás quien había tomado la posición, después que el Señor se retiró por tanta desobediencia. Dice en la página 672, último párrafo: cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre el pueblo culpable de la sangre del Hijo de Dios amado. Las formas de religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico por el cual el príncipe de las almas ha de ser inspirada para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo odioso. Queridos hermanos, dice que las formas de las religiones seguirán en vigor entre las muchedumbres, y que en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente.
El celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Fíjense, acá está hablando de qué. Exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? En el tiempo del fin. Y la pregunta que yo puedo hacerme es, con tanta corrupción, con tanta cosa que está sucediendo dentro de la institución adventista, a mí no me cabe otra pregunta que hacerme, es que si es que está sucediendo lo mismo, si es que no es el Espíritu de Dios el que está guiando este barco, esta barca, como ellos dicen. Ahora, cuesta pensar o creerlo cuando yo estoy dentro y no tengo una relación íntima con el Señor, o no he clamado, no se lo he pedido para que me muestre si realmente estas cosas suceden, si son verdad o no, o no me he interesado en investigar, ¿sí?, de todas estas cosas que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasaría si la sierva del Señor a mí me dice que el Espíritu Santo se ha retirado de la iglesia adventista, o sea, de la organización adventista? Hermanos, en Evento de los Últimos Días, la página 50, hay un párrafo que es tremendo y dice: la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Hermanos, la iglesia laodicense, ¿qué iglesia es? ¿Es la iglesia pentecostal? ¿Son los testigos de Jehová? ¿Son los mormones? No, hermano, la iglesia laodicense es la iglesia adventista del séptimo día. La sierva del Señor dice que la presencia de Dios no está en su medio. NL, volumen 1, página 99, año 1898. Hermanos, ¿qué significa NL? NL significa apuntes y panfletos. Hay 2 volúmenes de apuntes y panfletos que están en inglés, que nosotros no tenemos la remota idea, como latinos, como habla española, de qué es lo que dice allí, como tantos escritos, hermanos. Se dice que solamente el 30% de lo que dejó escrita la sierva del Señor fue traducido al español. Pero ¿qué sigue diciendo en inglés después que dice la presencia de Dios no está en su medio? Escuchen, hermanos, esto es tremendo. Sigue diciendo: qué cosa tan terrible es dejar al Señor mismo fuera de su propia iglesia. Qué pérdida tan grande. Jesús no está en su medio, está a la puerta porque lo dejaron fuera. Hermanos,
Cuando la sierva del Señor dice, cuando el Espíritu Santo dice que dejaron fuera al Señor Jesucristo que está a las puertas, a mí eso me conmueve, a mí eso me da pena, me da tristeza. El solo hecho de pensar que en su gran amor el Señor para el tiempo del fin levantó un pueblo elegido, y que nosotros tenemos ese gran privilegio de ser ese pueblo, y que nosotros mismos hayamos dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo, y aún haberlo corrido y haberlo dejado fuera. La sierva del Señor dice, lo dejaron fuera, porque está a la puerta y lo dejaron fuera. Hermanos, cuando yo leo Apocalipsis 3, y que habla, ¿sí? Y que habla de un versículo que nosotros lo usamos mucho para cuando damos estudios bíblicos, ¿sí? Pero quiero leer, voy a leer del 15, versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío, tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. No conoces que tú eres un desventurado, un miserable. Por más que tengas títulos, máster, por más que tú digas que eres adventista del séptimo día, por más que tú digas y te jactes que guardas el día de reposo, eres un pobre, un ciego y desnudo. Pero el Señor nos dice, yo te aconsejo, Mauricio, que de mí compres oro refinado en un fuego, para que seas rico, vestiduras blancas, para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas. Y pensar que yo, cuando entré al adventismo, por el solo hecho de bautizarme y de aceptar el sábado, ya estaba con vestiduras blancas. Aquí el Señor me dice y me aconseja que me coloque las vestiduras blancas para que no se descubran mi vergüenza. Y yo, que pensaba que por haber recibido algo de luz me jactaba con respecto al resto de que mi conocimiento era mucho superior que el de los demás, el Señor me dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este versículo que yo les decía, hermanos, de infinidad de veces, se las hemos dado a aquellas personas cuales hemos estado dando estudios bíblicos, donde dice el 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos,
Este versículo es el que nos está indicando que nosotros hemos dejado fuera al Señor Jesús. Él está a las puertas, como lo dice la sierva del Señor. Él está golpeando la puerta. Está golpeando la puerta al pueblo adventista, porque la Odisea es la iglesia adventista. No está golpeando la puerta del corazón a aquellos que están en diferentes denominaciones, hermanos. Nosotros nos hemos atrevido a dejar fuera a nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Me da vergüenza, hermanos. Me da vergüenza saber que el solo hecho del Señor, el Rey del Universo, el tremendo Dios que tenemos, está golpeando la puerta, suplicando a su pueblo, que le ha dado la espalda, que lo ha dejado fuera. Oye mi voz, nos está diciendo, abre la puerta. Ábreme la puerta que yo entraré y cenaré contigo. Hermanos, la presencia del Señor nunca puede estar dentro de una institución, de una organización que ha tomado las riendas por sí misma, confiando en su justicia propia y no en la del Señor. Dice, y llanamente nos hemos convertido como ese pueblo de Israel que pensaba que estaban siendo guiados por él y que Satanás había tomado esa posesión. Sus pecados, sigue diciendo el versículo 4 de Apocalipsis 18, en un sentido general, todos los pecados que Babilonia induce a los hombres y que cometen, pero más específicamente los que se mencionan en el capítulo 17 del 2 al 6 de Apocalipsis. Fornicación, hermanos. Fornicación. Fornicación es la alianza ilícita de los falsos cristianos con otros, ¿sí? Y pensando que están alabando al Señor, que están rindiendo culto al Señor, y que no es el Señor, que no es Cristo. Otra de las características que habla Apocalipsis 17 del 2 al 6 es los reyes de la tierra, poderes políticos, que pondrán sus recursos a disposición de la gran ramera para cumplir sus propósitos de perseguir y matar a los hijos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, hermanos. También otras características son los moradores, características. Los habitantes de la tierra serán engañados para que cooperen con su política. Este engaño es el proceder de las distintas organizaciones religiosas. La embriaguez, lo embriagado, es otra de las características. Las facultades de la mente quedarán embotadas a raíz de esta borrachera, hermanos. Y la percepción espiritual quedará completamente entorpecida, que es lo que hemos hablado hace un momento. Tropezarán y no se darán cuenta que han tropezado. Serán engañados
gobernantes y gobernadores. En la página 682, del conflicto, dice 682, mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen solo al Redentor del mundo. Harán curaciones, milagros, y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Pero sigue diciendo en la página 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Solo aquellos que hayan dedicado tiempo a las cosas de Dios. Solo aquellos que hayan doblado las rodillas pidiendo la guía del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría para que se den cuenta y que a través de ella ellos puedan sobrevivir a estos grandes engaños. Otra de las características es el vino. Este vino es ni más ni menos que la astucia de Satanás y el sometimiento del mundo, además de las señales que promueven sus poderes políticos. Otra más es su fornicación. Esto quiere decir que logró una alianza entre el cristianismo apóstata y los poderes políticos de la tierra, que hacen que por medio de la cual se puedan unir al mundo bajo su liderazgo. Y estos poderes políticos son los que unos pocos magnates de la tierra, ¿sí?, están llevando a cabo el nuevo orden mundial. Dios llevó a Juan en visión y vio todo esto que iba a suceder en el tiempo del fin, hermanos. Dice que lo llevó al desierto, a un desierto donde la situación que vio allí está llena de dificultades, de peligros para el pueblo de Dios. El capítulo 18 de Apocalipsis acusa a Babilonia ante el tribunal de la justicia divina por todos los delitos que ha cometido. Primero, el orgullo y su arrogancia. Segundo, podríamos decir el materialismo y su ostentación. Por el adulterio, el engaño, por la persecución. Y estas plagas, sus plagas, o sea, el castigo que recibirá, lo podemos ver también en las primeras 5 plagas. De las 5 plagas, las 2 últimas plagas serán derramadas principalmente sobre todos los que cooperan con Babilonia, los reyes y los moradores de la tierra. El castigo de Babilonia y las organizaciones religiosas, sea quien sea, hermanos, todas aquellas que se hayan unido, todas aquellas que hayan, como dice la sierva del Señor, que hayan coqueteado con ellas,
unidas a ellas, directa e indirectamente, y en forma solapada, tendrán lugar en la séptima plaga. Queridos hermanos, estas amonestaciones que hemos escuchado de parte de la sierva del Señor, de parte de esta palabra, de esta hermosa palabra de Dios, la cual Él nos ha dejado para que no estemos ciegos, sino que sea una antorcha a nuestros pies. Que nos demos cuenta, hermanos, que aquel siervo de Dios que está dentro todavía de la institución, que pueda separar, que pueda distinguir lo divino y lo profano. La iglesia del Señor, la iglesia pura, la iglesia adventista del séptimo día, no la hace una organización. No la hace una organización corrupta, hermanos. Una organización que está siendo dirigida por el mismo Satanás. Esto se discierne espiritualmente, hermanos. Si yo no estudio la palabra de Dios, yo no dedico tiempo, yo no le pido sabiduría al Señor para que me muestre, cavando profundamente su palabra, todas estas cosas que acabo de decir serán tomadas como quien las dice está completamente loco. Queridos hermanos, que el Señor siga reprendiéndonos, que podamos oír a nuestro sumo sacerdote cuando golpea la puerta, hermanos. Es tremendo que hayamos dejado fuera a nuestro Señor Jesús. Es tremendo que Él dice: aquí estoy a las puertas y llamo. Con grande amor está suplicando: arrepiéntete. Como dice la sierva del Señor, deténganse de donde están, vuélvanse hacia atrás y retomen el camino verdadero, el camino que yo dejé en un principio. No hay medias tintas para el Señor, hermanos. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, por eso yo he decidido no formar más parte de una institución guiada por ideas humanas. Ideas humanas, ideas satánicas, que me incitan a que yo no pueda dar el mensaje de los tres ángeles porque es agresivo. Eso es lo que no quiere Satanás. Satanás nunca va a pretender que un grupo de locos se paren en una esquina, o que reparten panfletos, o que tengan programas radiales, ¿sí? O que el boca a boca, cuando hacen contactos, ¿sí?, de lleno digan y proclamen que Cristo viene pronto, y que la exhortación es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y que ha comenzado un juicio, y que ha caído Babilonia, y que aquel que reciba la marca será destruido. Hermanos, esto es un mensaje de advertencia, un mensaje de amor que tiene el Señor para nosotros. Y estos apóstatas
no quieren que lo demos. Es por eso que tuvimos que salir, hermanos. Es por eso que lo estamos dando. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser vomitado de la boca de mi Señor. Que Dios nos guíe, que Dios nos proteja. Oremos. Padre eterno que moras en la altura de los cielos, gracias, Señor. Gracias porque aún así, con lo desobedientes que somos, lo infieles que somos, tú nunca nos vas a dar la espalda, sino que estás tocando la puerta, Señor. Y gracias, Señor, porque me has dado el entendimiento de abrirte la puerta. Y cuando te sentaste a cenar conmigo, Señor, es este el alimento. Este es el alimento que tú me has dado y has compartido conmigo, y así con mis hermanos que están escuchando. Padre Santo, toca nuestros corazones fuertemente y danos el valor, Señor. Danos la fuerza, danos el valor para salir a gritar. Nos tratarán de locos, de infames, pero nosotros sabemos, Señor, que esta locura es por amor a ti. Señor, gracias, te lo agradecemos, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y quédate con mis hermanos. Te lo agradecemos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Mauricio. Gracias por ese mensaje. Mira, no... Le doy muchas gracias porque cada día veo que Dios está dando el fuerte pregón a través de su mensajero. Que Dios lo siga usando, hermano. Amén, no se hermano. canse, que estamos Amén. viviendo el tiempo del fin verdaderamente. Muchas gracias, Amén. hermano. Que Dios lo Amén. bendiga, que lo siga usando para su gloria. Igualmente. Amén. Amén. Amén, yo también quiero unirme a usted y así todos, invitados todos para unirnos con una sola fuerza, para pregonar sin temor, porque le estamos sirviendo a un Dios que vive y Amén. el enemigo está vencido. Así que unámonos el mundo, unámonos pueblo, como un solo para pregonar y no tener miedo, porque estamos luchando con un Dios vivo, que es fuerte, celoso y que puede derrotar al enemigo como ya está derrotado. No tengamos miedo, sigamos Amén. adelante como un ejército y gloria al Señor con toda la fuerza que Dios nos ha dado para enfrentarnos al enemigo, porque Dios está a nuestro lado y así lo creemos, como en la antigüedad. Vayan y salgan, que el Señor va delante de nosotros. Gloria al Señor por haber conocido, gloria a Dios por habernos llamado a este mensaje precioso. Ayúdanos a vivirlo y séguenos, Señor, para la gloria y para no pecar más, Señor. Gracias por todo esto, gracias por este pueblo, gracias por la hermana Brenda. Bendícela, bendice todos los que están conectados y enfrentemos al enemigo de frente, sin temor y sin miedo. Amén. 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 Gloria a Dios. Que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Amén. Hola, buenas noches. Hermoso, buenísimo sermón. La verdad que poderosísimo. Agradecida al Señor, Mauricio, porque te ha utilizado en esta noche. Agradecida de que salgamos todos con fervor y confiando de que no estamos solos, que el Señor va delante nuestro, dando el mensaje con nosotros. Así Así que es, hermano. el Así pueblo de es. Dios se está levantando. Gracias. Amén. Mauricio. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Hello? Sí, hermana María, le Hello, escuchamos. hermana. ¿Cómo está? La hermana María Narván, hermano.
Amén, gloria a Dios, hermanita, ¿cómo está? Es lindo escucharla otra vez, hermana. Muy bien, gracias a Dios. También le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de escuchar este lindo mensaje que el Señor usó al hermano Mauricio. Y es verdad, como dice él, cuando nosotros nos ponemos a estudiar, hermana, que algo que se está tocando son asuntos doctrinales. Esa es la manera como el enemigo ha logrado meterse, hermana, por asuntos doctrinales. Yo le doy gracias a Dios porque cada día mi fe se confirma más. Así que tengan muy buenas noches y que sigamos proclamando ese mensaje, hermanos, y sigamos, hagamos ese esfuerzo por repartir este conflicto de los hijos. Así que Dios nos lo bendiga. Amén, hermana. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está también, por ahí está Carlitos. Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, nosotros lo miramos, pero no se escucha. Ahí está escribiendo. Sí, Mauricio, mira, ha sido una bendición para nosotros escucharte esta noche. No estabas preparado, pero gloria a Dios que el Señor te usó. Hola, buena, yo también me uno. Yo también, María Núñez, yo me uno. Y le doy gracias a Dios por ese mensaje tan maravilloso que ha puesto en la boca de nuestro hermano Mauricio. Y que lo siga usando. Y que cada día no tengamos temor. Porque eso es talante para nosotros continuar nuestro camino sin temor. No tengamos temor. Echemos para adelante, que Jehová está adelante. Que Dios le bendiga a usted y a los suyos. Ese grupo que sale a hacer esa obra misionera. Que el Señor sea con ustedes siempre, con todos los que salimos a hacer la obra misionera para alabar y glorificar el nombre de Dios sin ningún temor. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermana, cuando leemos la palabra de Dios, coja un ratito y léase a Isaías 41, para que usted vea las promesas. Cuando somos fieles a Dios, el Señor nos dice en su palabra que Él va a estar siempre a nuestro lado, hermana. Amén. Que no tengamos temor. No. Que no, dice, levántate, resplandece. Eso es lo que nos dice. Que vayamos a darle la buena nueva al mundo y que no tengamos miedo, hermana. Léase esa parte de Isaías, que lo dice así, claro, hermana. Adelante, Cristo viene, hermana. Adelante, que Él está adelante, no tenemos que tener temor. Yo hago mis años bíblicos siempre, yo lo estoy haciendo. Siempre los termino y vuelvo para atrás de nuevo otra vez. Amén, hermana. Y aferrémonos a las promesas. Amén. La promesa del Señor. Amén. Que no nos dejará, dice que echará agua de las montañas, hermana. Amén. Pero que estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Amén. Lo que tenemos que ser fieles. Fieles, exactamente. Fieles en todo, en todo. Fieles, sí, señora. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Que pasen una bonita noche, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor lo use siempre para su gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues no sé si Carlos nos puede escuchar. Hola, buenas noches, Brenda. ¿Qué tal? Sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. ¿Cómo está? A ver. No podemos decir que no hay que salir de la corporación cuando la iglesia cambió sus pilares. Amén. Así es. Primero voy a saludar a mi hermano Mauricio, compañero de batalla. Hola, hermano. Gran hora. Estamos tan lejos. Escuchamos el último pedazo del sermón, pero la verdad que muy fuerte y muy directo. Amén. Amén, hermano. La verdad me alegra mucho poder escucharte y todavía recuerdo esa primera vez que apareciste el grupo. ¿Recordás, hermano? Con todas las dudas que tenía. Todas las dudas, y hoy de sentirme... Hola. Hola. Sí, ahí te escucho, hermano. Sí, ahora sí.
Sí, como decía Brenda, me estaba preguntando que justamente sí, la corporación se ha encargado de cambiar los pilares. Ted Wilson cambió los 7 pilares de la fe adventista por 5, y no es casualidad que justamente el séptimo pilar, la no inmortalidad del alma, haya sido quitada de esos 7 pilares que nosotros conocemos, que nacieron en 1844. Por eso comentaba eso en el grupo de WhatsApp. Amén, amén. Prácticamente la corporación gente, ¿no? La corporación que podamos seguir avanzando en esta hora. ¿Cómo? No, te escuchamos. Sí, como dijo nuestro hermano Leonardo Robles, la corporación ahora es la disidente, ¿no? La que se separó de los pilares y los hitos de la iglesia de la... Se separó de los pilares, exactamente. Sí. Se alejó de los pilares, y lamentablemente es triste decir, pero el hermano que se encuentra dentro de la corporación se alejó también del mensaje, porque si estamos hoy respondiendo a una organización que aposta por el mensaje, no se puede servir a dos dioses, ¿no es cierto? Está nuestro Dios y Satanás, no hay otro. Y lamentablemente la corporación hoy está siendo manejada por Satanás. Si nosotros tuviéramos un porcentaje mínimo de lo que ellos tienen en las bolsas hoy corriendo en el mundo, las bolsas de dinero, ¿no es cierto? Ahora avanzaría muy rápido, pero sin embargo los ministerios estén propios y los laicos juntamos peso por peso para poder avanzar en esta obra también. La obra de Dios no es para personas ricas, sino para dispuesto a trabajar para Dios. Hermano Carlos. Sí, Mauricio, te escucho. Sí, vos decías que con poco dinero nosotros hacemos lo que estamos haciendo acá y en todo el mundo, aquellos que estamos deportando. Pero fíjate, hermano, cómo el Señor distribuye esos pocos pesos que nosotros juntamos y cómo lo hace rendir, porque nosotros con métodos sencillos, por ejemplo con los pasacalles, carteles grandes en lugares donde pasa mucha gente, nosotros de esa manera estamos despertando conciencia. Hermanos que en toda Latinoamérica se ven, y inclusive en Estados Unidos, que salen a pegar esos afiches en los postes, en las paredes, y con pocos recursos ya el Señor hace certificar esta gran obra que estamos haciendo. Cuando vemos que por ejemplo se pierden 19 millones de dólares, ¿sí? Como sucedió en la bolsa de comercio el mes pasado, o el anterior, no recuerdo bien, cuando lo vi, hermanos, tuviésemos un 1% nada más, ¿no es cierto?, lo que se haría la cantidad de libros, el gran conflicto que se podrían imprimir y repartirlo al mundo. Pero bueno, sabemos que Satanás eso nunca lo va a hacer, así que, hermanos, con los pocos recursos que tenemos, el Señor los triplica. Así que de eso debemos estar contentos, porque los panfletos, los volantes que se reparten llegan a los hogares y despiertan la gente. Sí, Brenda, me permite un minuto de contar un testimonio que nos pasó hoy con mi esposa, justamente con lo que está contando Mauricio, con los pocos recursos y el trabajo que se está haciendo. Aquí en la ciudad donde nosotros vivimos hemos alquilado el ministerio, ¿no es cierto? Alquiló un cartel y lo hemos pintado y le hemos colocado una frase bíblica, ¿no es cierto? Y le hemos dejado un número de contacto, un número telefónico de contacto. Hoy justamente recibimos un llamado de una persona, que pedía oración, entonces se lo contactó y ya se le hizo la primera visita, se lo asistió con las necesidades que tenía. Y gracias a Dios y para la gloria de Dios me un estudio bíblico nuevo, donde está la verdad perfecta. Amén.
para la gloria de Dios, con los pocos recursos que tenemos, se está trabajando y vemos la mano poderosa de Dios en esos pocos recursos y en ese trabajo que se va realizando con el tema de los carteles y bueno, y los panfletos y todo lo que se está repartiendo en distintos lugares de la ciudad donde estamos trabajando. Amén.